Capítulo 5. La nueva cría. El santuario del Magos de Ayamagasa había sido alguna vez el principal centro médico y boticario de un barco, y todavía contenía maquinaria antigua que probablemente se remontaba a la Gran Cruzada. Sin embargo, se instalaron muchos otros dispositivos más nuevos, pocos de los cuales habían sido vistos, y muchos menos aprobados por el Adeptus Mechanicus o cualquier boticario de los marines espaciales. La armadura de Solomon registró una caída de temperatura de varios grados tan pronto entró en la cámara, resultado del sangrado frío de las unidades crioalmacenadoras esparcidas por todas partes, en las que residían los diversos órganos e implantes que el Biologis Diabolicus usaría para dar a paso a la próxima generación de legionarios alfa en la galaxia. La mayoría de estas creaciones fueron obra del Diabolicus Secundus, el abominable motor de inteligencia de Yamagasa. El Magus le gustaba mantener sus circuitos enfocados en cuestiones de biología, y por eso había delegado sus conocimientos de la máquina a su autómata con patas de araña, que hablaba en una versión estática de la propia voz de Yamagasa. Más de una vez, Solomon Acurra había reflexionado sobre la conveniencia de dejar el futuro de su legión en gran medida en manos de alguien que técnicamente era un extraño. Sin embargo, Yamagasa había estado trabajando a bordo del Invisible durante más tiempo que del que la mayoría de la Legión Alfa podría recordar, excepto aquellos que habían pasado periodos significativos dentro de la disformidad, y nadie podía criticar su trabajo. Su pago fue la protección brindada por la mejor red de guerreros guerrilleros de la galaxia y, por lo tanto, la libertad de continuar con sus otros trabajos sin temor a ser interrumpido por el Adeptus Mechanicus, la Inquisición o cualquiera de sus rivales renegados. Eso, y acceso a ciertos materiales orgánicos o sujetos de prueba con los que las bandas de guerra volverían a intercambiar por sus servicios. De Yamagasa no se arriesgaría a algo tan imprudente como mantener como rehenes los almacenes de semillas genéticas de la Legión, pero fácilmente podría negarse a trabajar para cualquier comandante si sintiera que no estaba siendo recompensado de manera justa. Pero en algunas ocasiones el trabajo en sí era su propio pago. Tal era el caso, ahora, ya que el Biologis Diabolicus había colocado los cadáveres de en antiguos sofás de inmovilización que normalmente soportaba a quienes se sometían a las cirugías necesarias para convertir a un guerrero en verdaderamente transhumano. Esto promete ser un esfuerzo fascinante, dijo Yamagasa, mientras la puerta se cerraba detrás de Solomon y Tulaba. Solomon se quitó el yelmo y lo dejó, dejando que sus mechones se soltaran. El aire estaba impregnado de olores astringentes a medicina, aerosoles desinfectantes y anticontaminantes. El cuerpo de un Astartes podía librarse de la mayoría de las infecciones, pero los aspirantes no eran tan resistentes, por lo que los lugares en los que eran creados debían estar limpios. Incluso los capítulos imperiales a veces luchaban por conseguir suministros de semilla genética, y aunque las estructuras del imperio eran pesadas y propensas al desperdicio y al error, aún así eclipsaban fácilmente los recursos que la Legión Alfa podría aportar. Como tal, no se podía tolerar el despilfarro, por lo que la supervivencia de los aspirantes, una vez más, se les había concedido sus primeros implantes, era de suma importancia. Me alegro de que no te hayas quitado la armadura, dijo el Magus, disparando un cortador de plasma láser y un bisturí láser. No se trata simplemente de una forma asistente que se ha ampliado y debería examinarse en sí misma. Solomon, que había pasado más de 2 siglos familiarizándose inmensamente con las diferentes formas en que los marines espaciales estaban blindados, tanto para matar a sus enemigos como para reparar y reemplazar los componentes de su propia placa de guerra, decidió no hacer comentarios. De Yamagasa no siempre consideró que la base de conocimiento de su audiencia antes de hablar, lo cual
Era una idiosincrasia que debía tolerarse. Sin embargo, cuando el Magos comenzó su autopsia, la familiaridad de Salomón con el tema disminuyó. Conocía la anatomía de los marines espaciales, tanto por sus propias heridas como por las que había curado a sus hermanos y por las que él mismo había infligido. Rápidamente quedó claro que estos nuevos marines espaciales eran similares en muchos aspectos, pero muy diferentes en otros. Fascinante, dijo Yamagasa, mientras sus herramientas despellejaban un brazo y dejaban al descubierto espirales metálicos incorporadas en los tendones. Este es un nuevo nivel de bioingeniería, más allá de lo que he visto antes. Al menos del Imperio, añadió, porque el Diabolicus Biologis no era de los que admitían que su propio trabajo fuera inferior al de cualquier otro. ¿Qué pasa con Fabius Bailey?, preguntó Tulaba. Solomon abrió la boca para intentar detener la inminente erupción, pero el daño ya estaba hecho. ¿Bail?, dijo Yamagasa indignada. ¿Ese charlatán? ¿Cuántos milenios ha estado jugueteando con la biología de los adeptos astartes y con qué fin? Mata tantos como mejora, y los llamados beneficios de su trabajo son temporales e inestables. El estudio y la mejora de la carne viva no es su pasión, simplemente le persigue para inflar su propio ego. Solomon, que no estaba de humor para otra de las incandescentes y envidiosas iras del magos contra el antiguo boticario de los hijos del emperador, le lanzó a Tulaba una mirada poco impresionada. Ella respondió con una sonrisa. Había algo en su sentido de humor humano que enfurecía a Yamagasa. En otro día, Solomon lo había tolerado. Incluso podría haberse divertido vagamente en él. En ese momento, sin embargo, la sombra de esta nueva amenaza todavía se cernía sobre todos ellos, y no tenía paciencia para la ligereza. Le permitió acceder a su semilla genética y, ¿dónde están ahora?, te pregunto. Él es magos, dijo Solomon con firmeza, interrumpiendo el torrente de quejas recicladas. La capacidad de Fabius Bail para haber reproducido estos guerreros es irrelevante, ya que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que él sea responsable de ellos. Alguien lo ha hecho, sin embargo, y a gran escala, además. No se trataba de un número pequeño de tropas de élite. Había al menos un centenar de ellos, casi con seguridad más, y estos tiraron sus vidas a la basura, con la esperanza de acercarse a nosotros. El nivel de recursos necesarios para lograr algo así es difícil de calcular, dijo pensativamente el Magus, mientras su ira disminuía mientras aplicaba su cerebro al problema en cuestión. Igual de considerable sería el esfuerzo necesario para lograr que el imperio adoptara un nuevo procedimiento. Esto nunca habría sido sancionado oficialmente. La investigación debe haber sido realizada en secreto. No puedo estimar cuántos años para que no sea declarada herética inmediatamente. Los marines espaciales no son el imperio, dijo Solomon. Sus ojos se posaron sobre el torso masacrado de otro de los extraños guerreros, donde una caja torácica solidificada, diseñada para actuar como una armadura natural contra la galaxia, había sido cortada por las espadas monomoleculares giratorias de Yamagasa y desgarradas por sus mecadendritas, dejando un olor a sobrecalentado, el hueso en el aire, la carne del interior abierta para su inspección. Había un órgano que conectaba los dos corazones del marine espacial, y Solomon estaba seguro de que tal cosa no residía dentro de su propio pecho, lo cual no quiere decir que no sean tercos a su manera. En todo caso, lo hace más notable, dijo Yamagasa, volviendo a su disección. ¿Qué boticario de los marines espaciales podría haber ideado tales avances y haberlos incorporado tan perfectamente al transhumanismo persistente? Curan heridas y recogen la semilla genética de los caídos. No son innovadores, pero si no es un boticario, ¿quién tendría la capacidad de influir en un capítulo para incorporarlos? Solomon se frotó la barbilla y las ruedas de su mente empezaron a girar en nuevas direcciones.
Quizás ningún capítulo existente fue influenciado para incorporar estos cambios. El cuerpo de Yayamagasa no se movió, pero su cabeza giró 180 grados para mirar a Solomon. ¿Una nueva fundación, entonces? Quizás, dijo Solomon, pensándolo detenidamente mientras avanzaba. Conocemos bien la tensión entre los altos señores de Terra y el adeptos Astartes. Si los altos señores, de algún modo, hubieran llegado a poseer un medio para mejorar la biología de los marines espaciales, lo utilizarían. Quizás busque crear una fuerza que les sea más leal. Sospecho que muchos de los capítulos existentes reaccionarían mal ante algo que pudiera verlos reemplazados, y los altos señores podrían contar con ese resentimiento para hacer que los nuevos guerreros tuvieran menos posibilidades de vincularse con sus parientes existentes. E incluso, si ese no fuera el caso, añadió mientras se le ocurría una nueva idea, podría ser posible fomentarlo y ampliar algunas grietas en el caparazón del imperio. Se quedó en silencio mientras comenzaba a considerar opciones. Se necesitaría una imagen mucho más completa de la situación para hacerla incluso potencialmente viable. Pero la posibilidad de que una operación realizada bajo los colores leales accidentalmente entre en conflicto con la de dos recién llegados y resulte una percepción de traición. Su voz sonó. Acurra. Halber, respondió. Acordamos comparar notas sobre el susurro. Querrás ver esto por ti mismo. Llega a la plataforma de comunicaciones lo más rápido que puedas. Solomon parpadeó sorprendido cuando la comunicación volvió a desconectarse. Había una marcada ausencia en la voz de Albert. El Head Hunter Prime estaba preocupado y había terminado la llamada en lugar de entablar más conversación. Puede que Solomon no le agradara a Albert, pero su hermano de batalla no era alguien que exagerara las cosas. Si quería que Solomon viera algo lo más posible, entonces era importante. Magos, por favor continúa y déjame saber tus conclusiones, dijo, caminando hacia la puerta. Tulaba ya estaba bajando de un salto de la mesa de operaciones en la que se había sentado, al notar el cambio en su comportamiento. Algo requiere mi atención urgente. El Veloyos Diabólicos no respondió. Simplemente volvió su autopsia con varios clics, zumbidos y zumbidos de intriga y sorpresa. Tulaba agarró a Solomon del brazo cuando salían del santuario. ¿A dónde vamos?, preguntó la hechicera, corriendo para seguir el ritmo. La cubierta de comunicaciones, le dijo Solomon, sin aminorar el paso. Halbert me dijo que llegara allí lo más rápido que pudiera. Tulaba sintió. No digas más. Ella murmuró algo, y de repente, los pies de Solomon quedaron envueltos en la oscuridad en lugar de golpear con un ruido sordo la sólida plataforma del invisible. Fluyó por su cuerpo, como una ola de noche antes de que pudiera abrir la boca para objetar, y se congeló alrededor de su cabeza. Su estómago dio un vuelco por un momento, una sensación particularmente desconcertante para un guerrero que normalmente nunca experimentaba tales cosas, y luego la oscuridad se aclaró de su visión para revelar la plataforma de comunicación del invisible. Un poco menos bienvenido fue el rostro amargo de Halbert, volviéndose hacia él. Sin embargo, el cazador de cabezas no dijo nada sobre la hechicería de Tulaba, lo que decía mucho de lo importante que sentía que era para Solomon haber llegado a él lo antes posible. ¿Qué es?, preguntó Solomon, tomando nota mental de hablar con Tulaba Dain más tarde sobre el uso de sus poderes caminar por la deformidad sin previo aviso. Compruébelo usted mismo, respondió Halbert, mostrando una transmisión en la pantalla de video. Tiene fecha estampada de haber llegado aquí hace 3 días, pero dadas las perturbaciones causadas por la grieta del saqueador, solo la deformidad sabe cuándo fue enviada. Nadie más la ha visto. Probablemente ni siquiera el Diabolicus lo sepa. Era uno de los agentes de los dientes de la serpiente, un funcionario imperial de rango medio en el mundo de Borlese. Todos los cifrados, códigos y autorizaciones correctos estaban en su lugar, pero cuando Solomon terminó de leerlos y regresó y los revisó nuevamente,
Luego volvió a leer el mensaje y luego volvió a comprobar su autenticidad por tercera vez. Te dije que querrías verlo por ti mismo, dijo Halber. El Headhunter Prime tenía la leve y sombría sonrisa de alguien que había recibido malas noticias, pero al menos había podido entregárselas a alguien que no le agradaba particularmente. Gilliman, dijo Solomon rotundamente, provocando un grito ahogado de Tulaba. Resucitado, después de 10.000 años, ha vuelto. Eso tiene que ser un error, dijo Tul. Eso no puede ser cierto. No puede ser. ¿Qué te pasa, bruja? Albert se burló. ¿Le preocupa haber apostado por el bando equivocado? Suficiente, espetó Solomon, antes de que Tul pudiera responder. No estaba de humor para escucharlo discutir, y si los ánimos irritados hacían que las cosas empeoraran, era muy probable que uno perdiera la vida. Halber podría menospreciar a Tulaba, pero Solomon sabía muy bien que los regalos de la hechicera podrían acabar con su hermano de batalla, con la misma seguridad que el Volter de Halber podría destrozar a Tulaba si fuera capaz de disparar antes de que ella pudiera ejercer sus poderes. El mensaje tiene todos los signos de autenticidad, le dijo Halber a Solomon, prefiriendo ignorar a Tulaba. O vuestro factor se ha vuelto extremadamente delirante. Nuestros protocolos de seguridad se han vuelto comprometidos a un nivel que nunca antes habíamos visto. O él dice la verdad. En circunstancias normales, creería en lo primero, o incluso en lo segundo, dijo Solomon lentamente. Dada la naturaleza de lo que el Magos está diseccionando actualmente su santuario, me inclino a creer la tercera. Realmente, dijo Halber en voz baja, ¿crees que el primarca de los ultramarines ha regresado? Algo sísmico debe haberle sucedido al imperio para que lograran los avances que hemos visto y contra los que hemos luchado, dijo Solomon. El regreso de un primarca explicaría eso. ¿Quién más tendría la autoridad para comandar tal agitación entre los propios marines espaciales? Se ajusta a los hechos que tenemos, Albert. Por increíble que parezca, su temperamento estalló de repente y golpeó la pared con el puño. Que todos los infiernos se lleven a Abaddon. ¿Qué más nos ha hecho perder su intromisión? ¿Qué otras información de nuestros factores nunca nos han llegado? Eso ahora tiene una importancia secundaria, dijo Túlaba. Necesitamos saber qué hacer, ¿no? La bruja tiene razón, dijo Halbert inmediatamente, provocando una mirada de sorpresa en Túlaba. Estamos sin un jarrón máster. Esta información solo sugiere que aún hay más cosas que no sabemos acerca de lo que estamos enfrentando ahora. Necesitamos consolidarnos. Solomon asintió, su mente dando vueltas de nuevo, acordado. Nunca había planeado el regreso de un primarca leal, porque ¿quién podría haberlo previsto? Sin embargo, los dientes de la serpiente tenían varias opciones preparadas para cubrir la mayoría de las eventualidades lo mejor que podían y sus recursos. El verdadero valor de un comandante no radicaba en las opciones que tenía disponibles, sino en las decisiones que tomaba. La pregunta era la misma de siempre. ¿Cuál sería la mejor manera de aprovechar esta situación para beneficiar a la Legión? Si no era posible beneficiar a la Legión, ¿cómo podría beneficiar mejor a la banda? Si no era posible beneficiar a la banda, ¿cómo podría beneficiar al individuo? La Legión Alfa tenía la reputación de conseguir siempre lo que quería, pero eso era más fácil cuando podías cambiar el resultado que perseguías en función de las probabilidades de que la situación actual significara que lo lograrías. Esa es su elección. Todas las opciones eran una apuesta, pero esta era quizás más que la mayoría. Debemos avisar a todos nuestros contactos, declaró. No basta simplemente con advertir a nuestros hermanos de lo que hemos afrontado. Necesitamos una respuesta coordinada. Las bandas de guerra del último segmento deben ser convocadas lo antes posible para un consejo de la verdad. Halber asintió en señal de acuerdo, pero Tulaba parecía insegura. ¿Todos nuestros contactos, señor? Todos ellos, dijo Solomon. Extiende la mano, Tulaba. Si vamos a tirar los dados, yo los tiraré todos y veré cómo caen.